decimos reconocer el agua, reconocemos el todo y reflexionando desde la paz del agua recién nacida. Iniciamos por aquí porque hay que empezar por reflexionar y reflexionar acerca de que como está el planeta, estamos nosotros, es decir, que si el planeta y nosotros somos 75% agua, como ya está demostrado científicamente, entonces empezaremos a entender el agua como algo distinto. Y en la medida que entendamos que es algo distinto, reconocer que cada uno y cada una de nosotras con nuestras prácticas cotidianas podemos transformar lo que se está viviendo, podemos avanzar en la transformación real de la realidad que estamos viviendo. Entonces quisiera empezar a manera de mística, como lo dice el compañero y lo que nos ha enseñado la educación popular y el movimiento Sin Tierra en los últimos años de su trabajo, con un cuentico para que reflexionemos acerca de cómo llegamos los campesinos y campesinas a habitar los territorios altos de las montañas de Colombia, que no llegamos allí por una suerte de hechos, sino por una violencia ejercida de manera sistemática por el modelo económico que tenemos en el país. Entonces, este cuentico lo escribe el abuelo Marcos, que es del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, que es uno de los procesos que ha demostrado cómo se puede construir desde el autogobierno y desde la soberanía popular. Entonces se llama La historia de la espada, el árbol, la piedra y el agua. Mordisquea la pipa el viejo Antonio, mordisquea las palabras y les da forma y sentido. Habla el viejo Antonio, la lluvia se detiene a escuchar y el agua y la oscuridad dan un reposo. Nuestros más grandes abuelos tuvieron que enfrentar al extranjero que vino a conquistar estas tierras. Vino el extranjero a ponernos otro modo, otra palabra, otra creencia y otra justicia. Era su justicia solo para tener él y despojarnos a nosotros. Era su Dios el oro. Era su creencia su superioridad, era su palabra la mentira, era su modo la crueldad. Los nuestros, los más grandes guerreros, se enfrentaron a ellos. Grandes peleas hubo entre los naturales de estas tierras para defender la tierra de la mano del extranjero. Pero grande también era la fuerza que traía la mano extraña. Grandes y buenos guerreros cayeron peleando y murieron. Las batallas seguían, pocos eran ya los guerreros y las mujeres y los niños tomaban las armas de los que caían. Se reunieron entonces los más sabios de los abuelos y se contaron la historia de la espada, del árbol, de la piedra y el agua. Se contaron que en los tiempos más viejos y allá en las montañas se reunieron las cosas que los hombres tenían para trabajarse y defenderse. Andaban los dioses como era su modo de por sí, o sea que dormidos estaban porque eran muy aragones. Eran entonces los dioses que no eran los más grandes, los que nacieron en el mundo, los primeros. Estaban el hombre y la mujer gastándose en el cuerpo y creciendo en el corazón en un rincón de la madrugada. Silencios estaba la noche, callada se estaba porque ya sabía que muy poco le quedaba. Entonces habló la espada. Una espada así, se interrumpe el viejo Antonio y empuña un gran machete de 2 filos. La luz del fuego arranca algunos destellos, un instante apenas a la sombra luego. Entonces habló la espada y dijo: yo soy la más fuerte y puedo destruirlos a todos. Mi filo corta y doy poder al que me toma y muerte al que me enfrenta. Mentira, dijo el árbol, yo soy el más fuerte. He resistido el viento y la más feroz tormenta. Se pelearon la espada y el árbol. Fuerte y duro se puso el árbol y enfrentó a la espada. La espada golpeó y golpeó hasta que fue cortando el tronco y derribó el árbol. Yo soy la más fuerte, volvió a decir la espada. Mentira, dijo la piedra. Yo soy la más fuerte porque soy dura y antigua, soy pesada y llena. Se pelearon la espada y la piedra. Dura y firme se puso la piedra y enfrentó a la espada. La espada golpeó y no pudo destruir a la piedra, pero la partió en muchos pedazos.
La espada quedó sin filo y la piedra muy pedaceada. Es un empate, dijeron la espada y la piedra, y se lloraron las dos de lo inútil de su pelea. Mientras estaba el agua del arroyo nomás mirando la pelea y nada decía, la miró la espada y dijo: tú eres la más débil de todos, nada puedes hacer a nadie, yo soy más fuerte que tú. Y se lanzó la espada con grande fuerza contra el agua del arroyo. Un gran escándalo y un ruidero se hizo, se espantaron los peces y el agua no resistió el golpe de la espada. Poco a poco, sin decir nada, el agua volvió a tomar su forma, a envolver la espada y a seguir su camino al río que la llevaría al agua grande que hicieron los dioses para curarse la sed que les daba. Pasó el tiempo y la espada en el agua se empezó a hacer vieja y oxidada, perdió el filo y los pescados se le acercaban sin miedo y se burlaban de ella. Con pena se retiró la espada del agua del arroyo, sin filo ya, y derrotada se quejó: soy más fuerte que ella, pero no le puedo hacer daño, y ella a mí, sin pelear, me ha vencido. Se pasó la madrugada y vino el sol a levantar al hombre y a la mujer que se habían cansado juntos para hacerse nuevo. Encontraron el hombre y la mujer a la espada en un rincón oscuro, a la piedra hecha pedacera, al árbol caído y al agua del arroyo cantando. Acabaron los abuelos de contarse la historia de la espada, el árbol, la piedra y el agua, y se dijeron: hay veces que debemos pelear como si fuéramos espada frente al animal. Hay veces que tenemos que pelear como árbol frente a la tormenta. Hay veces que tenemos que pelear como piedras frente al tiempo. Pero hay veces que tenemos que pelear como agua frente a la espada, el árbol y la piedra. Esta es la hora de hacernos agua y seguir nuestro camino hasta el río que nos lleve al agua grande, donde se curan su sed los más grandes dioses, los que nacieron en el mundo, los primeros. Así hicieron nuestros abuelos, dice el viejo Antonio. Resistieron como el agua resiste a los golpes más fieros. Llegó el extranjero con su fuerza, espantó a los débiles, creyó que ganó y al tiempo se fue haciendo viejo y oxidado. Terminó el extraño en un rincón lleno de pena y sin entender por qué, si ganó, estaba perdido. El viejo Antonio vuelve a encender la pipa y la leña del fogón y agrega: así fue como nuestros más grandes y sabios abuelos ganaron la gran guerra al extranjero. El extranjero se fue y nosotros estamos aquí como el agua del arroyo. Seguimos caminando al río que habrá de llevarnos al agua grande, donde se curan la sed los más grandes dioses, los que nacieron en el mundo, los primeros. Se fue la madrugada y yo seguí caminando del sol a occidente, bordeando un arroyo que serpenteaba hasta el río. Frente al espejo, entre el sol del amanecer y el sol del atardecer, está la tierna caricia del sol de medianoche, un alivio que es herida, un agua que es sed, un encuentro que sigue siendo búsqueda. Como la espada del cuento del viejo Antonio, la ofensiva gubernamental de octubre entró sin ninguna dificultad en las tierras muiscas. Poderosa, deslumbrante, con una hermosa empuñadura, la espada del poder golpeó el territorio. Como la espada del cuento del viejo Antonio, hizo un gran ruido y escándalo. Como ella espantó a algunos peces, como en el cuento del viejo Antonio, su golpe fue grande, fuerte e inútil. Como la espada del viejo Antonio, sigue en el agua, se oxida y envejece. El agua sigue su camino, envuelve a la espada y sin hacerle caso, se llega hasta el río que habrá de llevarla hasta el agua grande, donde se curan los sed, los más grandes dioses, los primeros, los que nacieron en el mundo. Y es desde ahí donde parte esta reflexión. Es desde una concepción distinta del hacer que hemos venido haciendo los procesos sociales, los movimientos sociales que han dado todo de sí para mantener la posibilidad de construir un mundo distinto. Y entonces también esta exposición va a partir del concepto de la gobernanza del agua, que es un concepto apenas acuñado por el proceso boliviano, donde se entiende no la gobernanza del agua como un concepto de empoderamiento, sino como un concepto de gobierno propio, como un concepto de apropiación, de decir que todo es expresión del territorio, pasar de la concepción y la lucha desde el espacio y desde las reivindicaciones propias, digamos, del marxismo clásico, a partir de el proceso que reconoce el territorio como el dador, generador y recreador de la vida y el espacio en el mundo.
y que a partir de ese reconocimiento empieza a girar en torno a otro proceso, que es lo que se le ha categorizado, porque desde la academia nosotros creamos categorías para entendernos entre sí, como supuestamente el socialismo del siglo XXI. Entonces la presentación general va a tener, voy a iniciar con un tema fundamental en la comprensión de cómo se están desarrollando los procesos en todo el país, y empezar por decir que antes de llegar el proceso de los megaproyectos a la región de Sumapaz, llegó la militarización. Ustedes saben, sobre todo en la parte alta de Sumapaz, una larga historia de conflicto, y que a partir de que empiezan a salir las informaciones del desarrollo de este tipo de megaproyectos, inician en finales de los 80s, principios de los 90s, y aquí hay compañeros que vivieron en carne propia ese tema. Aquí está la compañera Orosia, están compañeros que tuvimos que vivir en esa época en que apenas, por ejemplo, mi generación estábamos terminando la primaria, y con el miedo y la zozobra de salir en el marco de lo que se llamó el Plan Aniquilador 1, que entró en el 91, y de esta manera pues generar las capturas masivas de líderes y lideresas, los asesinatos, inclusive las masacres, en el marco de estas operaciones, para tener el control territorial que dieran después el espacio para la construcción de estos megaproyectos. Como lo vamos a ver, las coincidencias de dónde están poniendo ellos los batallones y dónde se están desarrollando los megaproyectos, que es una casualidad que se da por todo el país. En el Sumapaz, esto lo vamos a hacer, lo vamos a pasar de manera rápida. También lo encontrarán en las memorias del diplomado, porque en Sumapaz se hace el piloto de lo que significaron los batallones de alta montaña en Colombia. El batallón de alta montaña número 1, que para empezar, quienes iniciaron su denuncia y ganaron ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca el no otorgamiento de la licencia a la construcción del batallón de alta montaña, porque queda en el nacimiento de la cuenca del río Sumapaz, ¿sí? Queda allí en un lugar, en una vereda que se llama Las Águilas, pues obviamente que afecta, porque es un batallón construido con tecnología y manejado violando nuestra soberanía por militares estadounidenses, o mejor dicho gringos, que están de manera permanente allí, y que pues han logrado asesinar a Mario Calderón y a Elsa Alvarado, investigadores del CINEP, quienes pusieron e instauraron esta demanda, y fueron los primeros de hablar del tema de ir generando una red de reservas protectoras de la sociedad civil. Es más, hoy esa organización todavía tiene tierras en la parte alta de Cabrera, y por esta denuncia los asesinaron. Fue un caso conocido por los medios de comunicación, que los asesinaron en presencia de su hijo, y sobre este caso se escribió un libro que fue premiado por la ONU, que se llama Los agujeros negros. Por si alguien está interesado, también lo dejaremos pues en las referencias. Pero allí es importante señalar que a pesar de esas denuncias y a pesar del ejercicio del control social en el territorio, se impuso la construcción de este batallón de alta montaña.
y desde que se instauró el batallón de alta montaña se iniciaron unas violaciones sistemáticas y sostenidas de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que hoy persisten y que aumentan, y que este mismo batallón, además de todas estas violaciones, ha aumentado con la tecnología que también pusieron en el batallón, también manejado por estadounidenses en Anapoima, que teledirigen misiles que no tienen objetivos definidos, sino que son manejados a partir de las tecnologías que se están manejando ahora en el proceso. Entonces, a partir de la instauración de este batallón, que coincidencialmente quedaba en la cabecera de donde pretendían hacer la represa que generara, digamos, el megaproyecto hidroeléctrico como está contemplado, porque nosotros no creemos que ellos hayan cambiado el proyecto, sino que montaron una estrategia para que públicamente no se mostraran, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, a partir de este establecimiento se inició la persecución política, donde se asesinaron líderes y lideresas, se cometieron graves infracciones al derecho internacional humanitario, como la violación al principio de distinción y presunción de inocencia, infracciones al empleo de métodos ilícitos de guerra por atacar objetivos ilícitos. Por ejemplo, se inició y se mantiene, por ejemplo, el establecimiento de sus campamentos en los lugares públicos, en las escuelas, colegios, y pues todo lo que tiene que ver con también la violación, el ataque a bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, como el empadronamiento y la encuesta sobre el número de arrobas o de libras de mercado que la gente puede transportar, sobre todo a las veredas más alejadas, donde no hay ni siquiera acceso en vías carreteables. Y obviamente ataques permanentes al medio ambiente, que está catalogado como uno de los delitos de lesa humanidad que ellos están cometiendo allí. Entonces, obviamente profundizado en el gobierno de Álvaro Uribe, y donde pues se desarrollan todo este tipo de vejámenes. Aquí está documentada cada una de las cosas que ellos han hecho: ejecuciones extrajudiciales, la masacre de Wilder, Chucho y Javier, 3 jóvenes que apenas estaban haciendo la asociación juvenil El Roble en Sumapaz como un proceso juvenil. Ellos eran los encargados del tema de cultura y deporte en la localidad, y fueron presentados como dados de baja en combate, y pues infortunadamente fueron juzgados por la justicia penal militar, y hoy ya muchos de ellos, a pesar de que fueron hallados culpables, se encuentran en libertad. El juez dictó medidas donde se dividió el número de años de la condena por cada uno de los participantes del hecho, y como eran bastantes, entonces de esta manera ya están algunos en libertad. Amenazas individuales y colectivas permanentes, violación a la integridad personal, violaciones, accesos carnales violentos con muchachas y muchachos de la localidad, donde están pues totalmente documentados algunos de ellos, pero en la mayoría de los casos pues no se ha llegado a determinar eso. Igualmente pues el tema de métodos ilícitos de guerra, ellos también están utilizando minas antipersonales, afectan pues ya como el tema de permanecer en el territorio. Para hacerse una dimensión, hay en Sumapaz operando más de 12.000 soldados de manera permanente. Mantener 12.000 soldados
patrullando por el páramo de Sumapaz es una cosa, y digamos, un peso, además de la no posibilidad de identificación de quienes están patrullando porque son diferentes compañías, pues además presupuestalmente es insostenible. Y el tema es que en Sumapaz, en el área en que operan, solamente vivimos 2.573 personas según el diagnóstico del Plan de Desarrollo de la Zona de Reserva Campesina. Es decir, que es el lugar más militarizado del mundo. Tenemos más de 4 soldados por persona que habita el páramo de Sumapaz. Entonces es, digamos, obviamente ligados a sostener el desarrollo de estos megaproyectos en la región. Y entonces aquí, digamos, solamente vamos a exponer, vamos a profundizar en 2 de ellos y vamos a mencionar los otros que igual quedarán contenidos en la presentación, que es el megaproyecto en la cuenca del río Sumapaz, cuenca alta del Magdalena, que es el proyecto hidroeléctrico Sumapaz Emgesa, así se llamaba en un primer momento. Digamos que hay que aprovechar para denunciar que le han cambiado de nombre 3 veces para que los mecanismos jurídicos que hemos venido utilizando, cuando vuelvan a la autoridad competente, ya no tienen nombre, entonces se pierde el seguimiento de la información. Frente a eso, por eso estamos desarrollando una acción de tutela y vamos a realizar las consultas populares. Y en la cuenca del río Blanco, río Tunjuelo, que es cuenca alta del Orinoco, pues Sumapaz es una estrella fluvial, riega sus aguas hacia las 2 cuencas más grandes del país, que está la ampliación Chisaca 2, que es una alianza entre la empresa de acueducto de Bogotá y Aguas de Barcelona, que el gobierno distrital ha venido descapitalizando, digamos, el tema de la presencia de Aguas de Barcelona, pero que sigue el interés, por supuesto, de desarrollar allí la represa. En la cuenca del río Magdalena, que también afecta el ecosistema de páramo, pues el tema ya que conocemos del Quimbo. Además, en la cuenca del río Sumapaz está la exploración y explotación de petróleo, que está ya un proyecto que se llama COR 11, que está a cargo de Canacol. La cuenca del río Teusaca, que es el ecosistema del corredor biológico Chingaza Guerrero Sumapaz, que está el proyecto de una nueva estación eléctrica llamada Nueva Esperanza, que está a cargo de EPM. Y también en la cuenca del río Teusaca, una vía perimetral de oriente que está a cargo del Instituto Nacional de Concesiones, que inclusive pues es curioso que en un país haya un instituto nacional que se dedique a concesionar el desarrollo de las megaproyectos y proyectos. Entonces, en cuanto a la hidroeléctrica, ellos han sostenido que aún no es seguro que ellos desarrollen el proyecto. Entonces nosotros decimos que la hidroeléctrica ya está aquí, pero dicen que ya viene, porque dicen que hasta ahora están en el estudio de factibilidad, que ni siquiera han presentado el estudio ambiental para generar la licencia ambiental, pero hay una resolución desde el 2009 que ya otorga a una entidad el estudio ambiental del proyecto para la posterior ejecución. Y empieza a aparecer en medios, a pesar de que ya estaba contemplado desde el 77 en un plan que presentó la empresa de acueducto y alcantarillado, se revive en el 95 y se revive a partir de los medios de comunicación, ¿cierto? Y esto aquí pues para anunciar también que pues todo el tiempo ellos han generado esta estrategia de primero blindarlo comunicativamente, generar, digamos, en la gente la confianza para el desarrollo de los proyectos, y es desde el año 95 donde empiezan a aparecer notas de prensa como esta, donde si para el año 2003 Bogotá no ha asumido su sistema de abastecimiento de agua, se podrían restablecer, se podían presentar restricciones en el servicio. Y entonces hablaban ya de la ampliación de Chingaza y la construcción de un sistema en Sumapaz
lugar considerado como reserva hídrica y de generación eléctrica más importante de la sabana. Entonces allí, en ese momento, los interesados eran la empresa de energía de Bogotá, que no había entregado el manejo del servicio público domiciliario a Codensa, que es obviamente del grupo Endesa, de donde es también la agrupación Emgesa, ¿sí? Y más adelante aparece 15 días después, también en El Tiempo, una nota de prensa que antes decía: Sumapaz quiere hidroeléctrica. O sea, como si fuera una petición de las organizaciones. Inclusive dicen que habitantes de Cundinamarca, Icononso, el Carmen de Apicalá, Cunday, Villarrica, el Tolima, están haciendo una campaña para que se desarrolle el proyecto hidroeléctrico en la cuenca del río Sumapaz. Y pues obviamente no menciona quiénes, qué organizaciones, qué personas, sino que es generando el proceso. Ya más adelante en portafolio aparece ya el proceso desarrollado por Emgesa, donde hablaba de pedir una licencia ambiental para desarrollar 14 minicentrales hidráulicas en cascadas, que es el mismo sistema que vimos en el Cañón de las Hermosas, que ellos llaman captación lateral del agua del río para generar energía eléctrica sin un impacto, porque ya ha reconocido varias veces públicamente que el desarrollo de represas pues obviamente afecta el ambiente, y mucho más cuando están tan cercanos a un ecosistema tan frágil como los páramos, cosa que no reconocen para desarrollar, por ejemplo, la represa del Quimbo. Entonces, digamos también cómo manejan la información en ellos. Y es allí donde dicen que ya empiezan a pedir los préstamos para desarrollar el proceso. Esto ya es en septiembre del año 2008, donde se desarrollan esto. Y aquí es donde ya piden el préstamo al Banco de las Américas por una suma no despreciable, ¿cierto? 450 millones de dólares para el desarrollo del proyecto. Obviamente en su inicio como solamente el estudio de prefactibilidad y de factibilidad, que ya han terminado. Y entonces contratan a una empresa que ha estado muy asociada a las regiones donde se ha desarrollado el proyecto paramilitar, Ingetec, una empresa paisa con capital judío que desarrolla este tipo de investigaciones y que ha desarrollado en regiones donde por casualidad han habido comportamientos del paramilitarismo: El Guavio, La Miel, La Salvajina, Porce 3, Boruco, Tablachaca, Chivor, Calima, Pajarito, Río Frío y Mesitas. Esto era, digamos, lo que habían venido desarrollando. Y presentamos aquí el estudio de prefactibilidad porque ellos han venido cambiando el proyecto. En un principio era represa y 14 minicentrales eléctricas. Cuando se inicia el proceso, además de denuncia internacional, como habría afección de la cuenca internacional del río Orinoco, empieza a desaparecer el tema de la represa en la localidad 20 de Sumapaz, pero siguen diciendo de desarrollar 14 minicentrales eléctricas entre Cabrera, Icononso, Venecia y Pandi, ¿sí? Más adelante, con el estudio de factibilidad, dicen que no hay la posibilidad sino de establecer 8 minicentrales eléctricas, que es donde va el proyecto, y que no han socializado su versión final, que lo van a hacer este fin de semana en Cabrera, donde va a haber pues la socialización y pues por supuesto también el debate con la comunidad acerca de lo que se genera. Pero lo que queremos mostrar aquí es que en las etapas del proyecto ellos no han cambiado ni las dimensiones ni han aceptado el impacto de las minicentrales eléctricas, que ellos dicen que se redujo lo que podría causar, y pues obviamente, como lo vimos en el Cañón de las Hermosas, pues sabemos que no va a ser así.
Entonces, por ejemplo, ellos dicen que no afecta el Parque Nacional Natural Sumapaz, que no afecta el área forestal distrital del Pilar, que fue ampliada en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, se logró pues ampliar, y también allí habrá que ver cómo las estrategias que se adopten con los esquemas de ordenamiento territorial de los municipios frente, por ejemplo, al proyecto de Cor 11, que declara también zona minera Fusagasugá, Pasca, San Bernardo, que ya hay una resolución donde está delimitada el área. Entonces, ahorita es muy importante el tema de los esquemas de ordenamiento territorial y las discusiones que se están dando. Pues además empiezan a llamar el desplazamiento como un traslado involuntario de población por afectación total de predios. Entonces aquí empieza a cambiar, ya también empiezan a dar un lenguaje inclusive para la participación de la comunidad. Dicen que hay una estrategia de manejo del proyecto de la participación, y dice que las comunidades tenemos derecho, estos documentos oficiales de ellos, ¿no? Tenemos derecho a ser informados de cualquier asunto que pueda afectar nuestra vida social, económica, administrativa y política. Derecho a participar y ser consultados según etapa de los estudios, pero nunca dicen que estamos en la capacidad de decidir si se desarrolla o no el proceso, que es pues la base fundamental de la participación y la recuperación de del principio constitucional de la soberanía popular, ¿cierto? Donde en la Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo y la podrá ejercer de manera directa o por medio de sus representantes, pero que para estos casos ni siquiera han respetado el tema de las consultas previas, por ejemplo, para pueblos indígenas, donde quieren pues sacarlo de allí. Entonces ellos dicen que los mecanismos de participación, dice que son información, socialización y retroalimentación de impacto y planes de manejo. O sea, solamente ya una vez desarrollado el proyecto. Y pues el gran engaño con el que han convencido, por ejemplo, al gobierno de Icononso, el tema de la participación de las transferencias, pues donde dicen que el 6% de la generación por tarifa regulada, es decir, una vez ya vendida la energía eléctrica que se desarrollaría, pues ese 6% iría, pero 3% son por las corporaciones autónomas regionales que tengan jurisdicción en el área del proyecto, que para este caso dijeron que la única que tenía jurisdicción era la Corporación Autónoma Regional del Tolima, y el 1.5 para municipios y distritos de cuenca hidrográfica que surten el embalse. Y si ven, aquí en la presentación ellos decían que eran solo las 14 minicentrales eléctricas, pero dice que pues obviamente ellos siguen proyectando el tema del embalse, y el 1.5 para municipios y distritos donde se encuentra el embalse. Entonces allí, digamos, estaría eso. Además dicen que los otros beneficios es que ellos van a hacer la regulación de los caudales del río. O sea, las cosas que han hecho históricamente, digamos, la creación por medio de los frailejones, ahora ellos no lo van a hacer por medio de la represa, y que inclusive van a hacer control de inundaciones, y que obviamente el almacenamiento en los periodos húmedos para utilizarlos durante periodos secos. El manejo responsable de los impactos ambientales y sociales, un mayor movimiento de la economía local, una mejor prestación del servicio en la zona, y pues todas estas mentiras. Además hay otro elemento grave en la implementación del proyecto, y es que ellos hablan por primera vez de arqueología preventiva. Es decir, cuando se dijo que allí había un hallazgo arqueológico estudiado por un antropólogo de la Nacional en la vereda Pueblo Viejo, y la presencia de pictogramas en el farallón del río Sumapaz, ellos dicen que van a hacer un manejo arqueológico preventivo, es decir, que ellos trasladarían las piedras donde están consignadas las escrituras pues antiguas de los abuelos muiscas,
y que harían un museo donde podría reposar eso. Cuando le dijimos que eso en un farallón, ellos dijeron que podrían inclusive cortar la piedra del farallón para trasladarla hacia un lugar donde la gente pueda acceder de una manera más fácil, con una concepción museográfica de los hallazgos arqueológicos, que también es una base de, digamos, las dimensiones que está tomando en el cambio de la misma legislación colombiana el impacto que ellos pretenden generar. Obviamente nosotros empezamos a buscar qué impacto real tendrían las hidroeléctricas, y obviamente nos dimos cuenta que la energía eléctrica generada pues no es una energía limpia como ellos han venido queriendo hacer parecer, y que inclusive pues la generación de la presión sobre el agua hace que se liberen pues gases efecto invernadero, y que obviamente generan un impacto de cambio en el microclima, de cambio en los procesos pues propios de los ecosistemas, inclusive desconociendo la presencia de una rana endémica en la cuenca del río Sumapaz, que es una rana transparente, y a pesar de que el biólogo contratado por ellos la datió, en el informe aún no aparece. Pues además de, obviamente, las otras especies no reconocidas en vía de extinción, la presencia de osos de anteojos, la presencia pues de esta fauna de las águilas, de bueno, todo el proceso allí. Entonces obviamente pues el impacto ambiental ya está documentado, sobre todo por el movimiento pues mundial que se ha hecho contra las represas. Muy importante el trabajo que ha hecho Philip Ferside, que es un investigador científico pues sobre el cambio climático, y que ha desarrollado este estudio del efecto de los gases efecto invernadero en el tema de la construcción de proyectos hidroeléctricos. Entonces, en los mecanismos que hemos desarrollado para impedir el desarrollo de este megaproyecto, iniciamos con derechos de petición. Bueno, iniciamos con un proceso de participación social, vereda a vereda, sobre todo en el municipio de Cabrera, donde finalizamos con un gran foro por la defensa del agua, la vida y la pervivencia en el territorio, que arrojó pues que haya una mejor información y el rechazo de la población del municipio de Cabrera al desarrollo de este megaproyecto, pero además con la invitación de los municipios vecinos y obviamente de la localidad de Sumapaz, y producto de ello establecimos una estrategia. La estrategia pues era pedir la realización de una audiencia pública, pero la audiencia pública, como está contemplada en la ley 99 de ambiente, dice que solamente se desarrolla una vez se ha admitido el estudio de impacto ambiental por una autoridad ambiental. Pero entonces ellos en ninguno de los documentos, en ninguno de las respuestas a los derechos de petición han admitido que ya tienen ese estudio de factibilidad y el estudio de impacto ambiental para poder generar la audiencia pública. Entonces, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y su seccional de Sumapaz responde el 2 de febrero ante el derecho de petición del proyecto hidroeléctrico, que sí conoce que se va a desarrollar un proyecto hidroeléctrico a cargo de EMGESA, pero que como esta entidad no era la competente para pronunciarse sobre el tema, remitió la misiva al Ministerio de Ambiente y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Entonces, este derecho de petición lo presentamos de manera simultánea en todas las entidades ambientales, y aquí van a notar las serias pues contradicciones. El 13 de febrero la ANLA dice que por intermedio de su gerente responde que ya no tiene conocimiento de dicho proyecto y que son las corporaciones regionales quienes tienen la competencia para expedir dicha licencia. La Corporación del Tolima el 5 de febrero responde que tiene conocimiento de una petición de diagnóstico ambiental de alternativa realizado por la empresa hidroeléctrica Proeléctrica, es decir, ya es otra empresa, ya no es EMGESA. Pero como es cuenca compartida con el departamento de Cundinamarca, pero la CAR de Cundinamarca ya nos respondió que ya no era la competente, es necesario que el Ministerio de Ambiente dirima quién tiene competencia para conocer y pronunciarse. Y entonces el Ministerio responde
en un primer derecho de petición que ellos no tenían, digamos que eso era un tema que debía resolver por megavatios producidos la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y nosotros nos damos cuenta que había una resolución que no se publicó, que está desde febrero del 2009, donde dice que le otorga a la Corporación Autónoma Regional del Tolima la autoridad ambiental competente para realizar el trámite de licenciamiento ambiental del proyecto hidroeléctrico Santuario Sumapaz, otro nombre del proyecto hidroeléctrico. Entonces es allí como se ha venido identificando que ha sido una estrategia de las autoridades ambientales no establecer un nombre específico para el proyecto, y EMGESA maneja, por ejemplo, entonces ahorita, antes manejaba proyecto hidroeléctrico Sumapaz, como ustedes lo vieron en la presentación de ellos mismos, y ahora dicen que es proyecto hidroeléctrico El Pozo, y que ya no es manejado por ellos sino por una filial de ellos, pues que obviamente es la que aparece en Cortolima, que es la empresa hidroeléctrica de ellos. Entonces esto frente a lo que se está desarrollando en la hidroeléctrica. Entonces aquí, ahorita más adelante vamos a ver las propuestas que tenemos para desarrollar conjuntamente. Y de manera rápida, además de este proyecto hidroeléctrico que pretenden desarrollar en la cuenca del río Sumapaz, está el proyecto de represamiento de aguas en la cuenca del río Blanco, que hace parte pues del macizo. Y entonces allí nos dicen que hay un proyecto de aprovechamiento que aparece en el Plan Maestro de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado de Bogotá, donde desarrollarían pues un represamiento de las aguas, como lo vemos allí. La subestación de Sumapaz es la de la parte derecha, donde a través de túneles se llevarían a lo que es conocido como la regadera, es decir, se represa en la cuenca del río Blanco y en la cuenca del río Nevado, y a través de estos túneles, eso también son documentos oficiales del macizo de Sumapaz, el proyecto Sumapaz Alto. Esta es donde aparece abajo la línea roja, es el punto más alto que tiene Sumapaz, que es donde existió el nevado, que hace 50 años pues con la deglaciación empezó a perderse. Y estaría el represamiento de la cuenca del río Nevado, que es en las veredas de las Totumas, Pedregal, en Cubarral Meta. Lo trasladarían por túneles a la cuenca del río Blanco, cuenca alta, que es el río Chochal, y allí harían un gran represamiento que también sería conducido a través de túneles hacia la regadera, que es Chizacá 2, como ellos lo tienen contemplado en el proyecto. Entonces, desviación de corrientes de la cuenca del río Blanco a la cuenca del río Tunjuelo, y ya inclusive pues está presupuestado, aunque en la mesa de interlocución y acuerdo y en la mesa de negociación frente al paro agrario que hemos establecido con el gobierno distrital, ellos dicen que por ahora, al menos en su gobierno, no desarrollarían ningún estudio para el proyecto, pero entonces de todas maneras está contemplado en un documento de política pública que es general, que los planes maestros hacen parte integral de los planes de ordenamiento territorial. Entonces ellos dicen que en los proyectos de expansión, que además de eso está también la expansión de Chingaza, y tienen pues todos los estudios para el desarrollo de estos. Esta sería el área inundada, allá en la localidad 20 de Sumapaz, y obviamente con todas las consecuencias trágicas que trae desarrollar una represa en un ecosistema, sobre todo de páramo, como allí. Y pues en los datos que ellos están manejando, lo han hecho a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que inclusive hoy está haciendo pues una revaloración de su cartografía en todos los municipios de la región de Sumapaz. Pero ellos entonces contrataron a alguna gente para hacer la medición del caudal del río, inclusive compañeros de las organizaciones, que después pues hace parte pues de este estudio para el desarrollo del megaproyecto. Entonces allí está ello. Entonces, frente a este proceso, lo que nosotros hemos venido agenciando
revitalizamos el espacio de la zona de reserva campesina de Cabrera, ¿cierto? Y es un tema que ha sido pues estigmatizado por los medios de comunicación, sobre todo después de la chispa que encendió la pradera en la zona de reserva campesina del Catatumbo, que puso el tema de las zonas de reserva campesina en el debate público. Y aquí pues entonces queríamos aprovechar como para decir de dónde nacen las zonas de reserva campesina y cómo eso puede ser una estrategia para poder evitar el desarrollo de estos megaproyectos en nuestro territorio. Entonces allí está las zonas de reserva campesina nacen como una alternativa de desarrollo rural para los campesinos y campesinas colonizadores, y nace después del desarrollo de un paro nacional que se conoció como la Marcha Cocalera, y producto de esa Marcha Cocalera, en los acuerdos firmados con el gobierno se logró acordar la Ley 160 de Reforma Agraria de 1994, que es donde aparece la figura de zona de reserva campesina. Y una vez nace esa figura, también nos damos en organizarnos como Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, entendiendo que con los debates locales no podemos transformar la política nacional, y que es la necesidad pues de unirnos en las zonas de reserva campesina. Obviamente que por la estigmatización que se ha generado sobre las zonas de reserva campesina, ya que hay que aclarar que además tiene decreto reglamentario, el decreto reglamentario 1777 del 96 y el acuerdo 24 del INCORA del 96 también, donde establece pues los mecanismos. Sin embargo, después de que aparece el tema en la mesa de diálogo de La Habana, la estigmatizan y dicen que es una figura que debe ser, o sea, que responde a los intereses de la insurgencia que está allí sentada, y le quitan todo el peso jurídico y legal que tiene la figura, pero obvio pues porque es contraria a los intereses de desarrollar la motora loca, como le dice mi papá, la locomotora minero-energética, de desarrollar eso como una política pues contemplada en el Plan de Desarrollo Nacional. Y entonces empieza la estigmatización, que es anterior inclusive en el gobierno de Uribe. Les quita las resoluciones para su funcionamiento, y la única que mantiene el trabajo es la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra, que históricamente también dio un ejemplo al ganarse el Premio Nacional de Paz, y puso también el tema de la figura de zona de reserva campesina como una figura que nos podía proteger y que podría defender los derechos de los campesinos y campesinas. Obviamente pues ha habido violaciones de los derechos humanos, compra masiva de tierras. Ustedes ya conocieron el debate que se dio en el Congreso de nuestro excelentísimo ministro de Agricultura, exdirector de Fedepalma, ¿cierto?, frente a la compra de baldíos, y el esposo de nuestra excelentísima también ministra de Educación, también frente a la compra de baldíos, también valiéndose de que la ley 160 también habla de zonas agroindustriales donde podrían recibir beneficios para desarrollar proyectos en baldíos. Obviamente en la lógica de la concepción agroindustrial, como el proceso de Palma que ahorita se exponía, desarrollado en varios lugares del país. Bueno, pero además pues el Estado debe entonces garantizar, como está contemplado en la ley, los planes de desarrollo sostenible que se construyan en las zonas de reserva campesina, y esos planes de desarrollo sostenible tienen en su contenido un plan de ordenamiento territorial, y ahí es donde entra en conflicto con la intención de desarrollar megaproyectos en estas zonas. Entonces, por ejemplo, el tema de la zona de reserva campesina en Cabrera es fundamental, al punto que están llegando a considerar en no desarrollar 2 minicentrales eléctricas que quedan dentro del territorio del municipio de Cabrera, sino desarrollar todas las minicentrales eléctricas entre el municipio de Icononso y Pandi, que es donde se están desarrollando, donde tienen, digamos, un respaldo político de la administración municipal.
Entonces allí está eso. Además permite la gestión pues de recursos de inversión y de pues gestionar internacionalmente proyectos que estén contemplados dentro de la zona de reserva campesina, pero además pone a concertar a las entidades que tienen competencia en el área de zona de reserva campesina y pues obviamente que el debate más importante es el tema de la planificación y decisión desde las lógicas regionales. Entonces, desde el proceso de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina hemos empezado el trabajo para formular la política pública de zonas de reserva campesina que ponga pues en función a los distintos procesos campesinos del país en torno a defender pues el territorio. Para el caso de la región centro, digamos que estas son las zonas de reserva campesina que están pedidas en el país y por ejemplo se asombran de que se pidan 9.4 millones de hectáreas para zona de reserva campesina, pero por ejemplo hay 20 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería extensiva cuando en el país está regulado que solo 8.4 pueden ser dedicados a ese tema y frente a ello no se dice nada. O por ejemplo la concesión que acaba de recibir Anacol, la que va a desarrollar el proyecto de explotación de petróleo, que con solo presentar el proyecto le dieron 71.000 hectáreas para ser manejadas por ellos. Entonces allí, vemos que aquí está contenido el tema de cómo están en las diferentes zonas del país y cómo estas se trabajan allí. Y ya para terminar, que ya se está agotando el tiempo, pues la propuesta más ambiciosa, ¿cierto?, es el desarrollo de las constituyentes nacionales por la defensa del agua, la vida y la pervivencia en el territorio. Pero hay que decir que así como el ejercicio del proceso agrominero del sur de Bolívar y Antioquia, allí también se desarrolló constituyente agrominera y hemos venido desarrollando ya por más o menos 6 meses constituyentes por todo el país y ha sido un ejercicio que inclusive lo dimos aquí en esta universidad, la constituyente departamental de Cundinamarca, cuyo texto también debe ser estudiado en el diplomado, que hay unas resoluciones frente al tema específico de territorio y ambiente que pueden contribuir a los mecanismos de legislación alternativa. Entonces, estas constituyentes, además, no es su única temática, sino que es un proceso de construir desde las comunidades, para las comunidades, 4 objetivos fundamentales. Los pliegos reivindicativos que se traduzcan en programas de gobierno y planes de desarrollo sostenible alternativos para municipios y departamentos. El proceso de construir política pública que dé lineamientos para el desarrollo de actividades y proyectos dentro del territorio. El tema de construir las leyes alternativas, porque definitivamente si no cambiamos la legislación actual van a poder desarrollar todo este tipo de proyectos sin mayor capacidad de influir en las decisiones. Y obviamente, y lo más importante, la necesidad de insistir en la transformación de la Constitución actual, en un nuevo pacto social de cara a la construcción de paz con justicia social, es decir, una Asamblea Nacional de Constituyentes que nos permita construir desde nosotros la propuesta de documento. Es la primera vez en el mundo que se está desarrollando un proceso como este, que sean las mismas comunidades las que escriban la constitución de un país, es el primero, que sea un proceso de abajo hacia arriba. Y para esto, entonces, es muy importante, estas son las constituyentes que se han desarrollado, para esto es muy importante poder generar la confluencia en un espacio que se ha denominado la Cumbre Social, Agraria y Popular, a desarrollarse en el mes de diciembre en Bogotá, donde se proponga pues la ley alternativa de reforma agraria integral
y un conjunto de lineamientos de política pública en torno al campo, desde lo que se ha desarrollado a través del proceso. Entonces allí, para terminar, el proceso más, como dijo un amigo, para terminar voy a iniciar en la reflexión de que solo en la medida en que recuperemos el poder y reconozcamos el poder que tenemos las comunidades, podemos transformar todas estas situaciones. Y en la medida de que sigamos vinculándonos a academia, estudiantes, organizaciones sociales, podemos seguir aportando en esto. Y que ojalá nos enamoremos del proceso, que nos enamoremos de la necesidad de construir escenarios de defensa del territorio. Y frente a la construcción del poder, terminar también con un cuento de este libro de los relatos del viejo Antonio, o un relato corto, frente a cómo debe ser el poder que de nuevo tengamos nosotros y nosotras. Decían nuestros antiguos, nuestros abuelos, los primeros que llegaron a nuestras tierras, que cuando nació el mundo, los dioses dieron una forma de organizar nuestros pueblos, porque antes de que llegara el rico acá, el agua era para beber y daba vida. Los árboles crecían, la tierra daba frutos y nada se compraba ni se vendía, y mucho menos los hombres y las mujeres. Y dicen que dieron en organizarse y encargar a alguien que llevara el buen gobierno. El buen gobierno, dicen nuestros antiguos, es el que obedece al pueblo, no el que lo manda. Y para que los pueblos supieran a quién tenían que mandar, le dieron la vara de mando o el bastón de mando para señalarlo. Así el pueblo sabía a quién era él que debía obedecer, a quién había que darle órdenes y quién tenía el cargo de cumplir la voluntad de los pueblos. Así pasó, así nació la vara de mando de los pueblos indígenas, no para mandar, sino para obedecer. Y era para que cada pueblo supiera a cada quien tenía que mandar. Pero también dijeron estos dioses que hacen el mundo que no podía ser una orden individual, que era la única forma de hacer que el que tuviera el bastón de mando o la vara de mando obedeciera, que era que el pueblo se juntara e hiciera de todas las voces una sola voz y en colectivo dijera su voluntad, y aquel que llevaba el bastón de mando tenía que cumplirlo. Eso era antes de que llegara el rico a conquistar estas tierras. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Osman por esta reflexiva y